Bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal? ¿Cómo os va cuando estéis viendo esto? Cuando ya sea por YouTube o por YouTube, tampoco hay muchas más opciones. Diréis, qué pequeño se te ve, qué a gusto, qué contentos, que no te tenemos que aguantar el Gerol, pero ahí tenemos a una persona que espero que muchos de vosotros os las conozcáis, que ya os presentaré más adelante. Ya sabéis dónde estáis. Estáis aquí en el canal de León Joven de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León, que es el plan nacional este antidrogas que tenemos, en plan de no os droguéis, que está mal, siempre, siempre. Y es un privilegio y un honor presentaros a una de las figuras más importantes que nos ha dado el cómic leonés. Tampoco conozco muchas más, pero luego ya veremos. Y encima, un autor polifacético, iba a decir politoxicómano, pero no, polifacético No. y que tiene un estilo muy, muy, muy grande. Y bueno, os quiero presentar con todos vosotros a Javi de Castro. Javi, ¿qué tal? Nada, encantado de estar aquí. Un placer. ¿Qué estás dedicando tu tiempo ahora, últimamente, aparte de dar discursos por la tele y cosas así? Bueno, pues currando siempre. Sobre todo curro como ilustrador, dibujante, pero la verdad es que este año, acabo de terminar hace poquito de ilustrar un juego de mesa ¿Mm? y ahora estoy también como empezando proyectos personales de cómic que, que, bueno, están todavía muy un poco avanzados como para contar nada. Bueno, entonces ahí nos mantenemos en ese misterio de los proyectos que estás. Como ya hemos dicho, eres de León, aunque ahora estás viviendo en Asturias. ¿Cómo nace en ti el amor por ser dibujante o por dedicarte al cómic? Pues no sé decirte porque siempre me gustaron los cómics de niño. Bueno, los cómics que había en mi casa, tampoco, o sea, los Mortadelos, Asterix y lo típico me gustaba mucho, pero sobre todo lo que me gustaba era dibujar. Mm. Y en ese, o sea, sí quería como hacer cómics en ese momento, Sí, claro, de niño no tienes ni idea y a mí, por ejemplo, me parecía muy difícil hacer cómics, cosa que igual también es verdad, pero eh, consideré que era mucho más fácil dedicarme a la ilustración sí, porque como que había que dibujar menos, ¿no? que era como más. Ingenuo yo. Y desde pequeñito empecé a decir que yo quería ser ilustrador y Ujú. dibujante. Y luego sí que siendo un poquito más ya más mayor, con pues eso, una adolescencia, retomas un poco, o digamos que eres un lector ya más autónomo, empecé a ir a descubrir lo que era una tienda de cómics, ¿no? Que yo no, claro, en mi barrio pues no había y lo que Claro, fuera de tu barrio no existía. ya. Y, y poco a poco pues eso, empecé a aficionarme a otro tipo de cómics, empecé a leer superhéroes, empecé luego ya a leer cómic igual más alternativo y poco a poco pues como que yo quería dedicarme a eso y empecé, y bueno, siempre estuve dibujando, con lo cual pues... Es muy interesante y claro, con ese descubrir los cómics, con ese iniciarte en este mundo, ¿cuál fue el cómic que te voló la cabeza, que te marcó y dijiste, yo quiero hacer algo así? Sí, probablemente sean muchos y si repasara mi vida como lector te diría un montón, Hmm. pero, o sea, por ejemplo, yo, de niño, quizá eso, cuando empezaba a leer superhéroes y tal, cuando descubrí Hellboy, Miñola, el estilo que tenía Ya, Miñola, me flipó, pero sí que fue cuando el cómic que yo vi, bueno, fueron varios, pero sobre todo uno que yo vi y que dije, vale, esto es lo que yo quiero hacer, fue Endurance de Luis Bustos, que sí, era una novela gráfica que se publicó, pues, que tendría yo, pues 18, yo creo que sería, sí, 2009 o por ahí, no sé. Bueno, la cosa es que yo era un cómic que contaba una única historia, que en esa época estaba un poco el boom de la novela gráfica, empezaba, pues Paco Roca estaba muy de moda, había mucho cómic de alternativo, pero todo era como un poco autobiográfico o tema social. Y de repente me encuentro con un cómic que es todo lo que él quiere ser, pero que es una aventura,
que tiene un estilo Sí, realista, pero a la vez también tiene un estilo muy cartoon y muy expresionista, y cada viñeta, cada página es diferente. Y dije, y encima era en blanco y negro, era como una cosa alternativa, pero comercial, no sé. O sea, de repente vi eso y dije, vale, esto sí, esto, digamos que yo ahí encajaba, ¿no? Yo era una claro, cosa lo que más me gustaba. claro. ¿Cuáles son los pasos para la gente joven que nos está viendo, que se quiere iniciar un poco en el mundo de la creación artística dentro del cómic, por ejemplo, o de la ilustración? Que, bueno, luego ya hablaremos de todos los palos que tú has tocado, porque creo que nos has dejado un formato de creación libre. Sí. ¿Cómo te inicias? O sea, si alguien está viendo esto y dice, coño, yo quiero llegar a donde está Javi, ¿qué pasos tienes que ir dando desde formación a luego cómo Sí. se rollo de ir, pues eso, a conocer tu obra? Bueno, yo voy a contar mi experiencia, pero sí que remarcar que he hablado con muchísimos dibujantes y ni una es igual. O sea, los caminos que a uno le llevan a dedicarse a esto, a conseguirlo, son diferentes y cada uno lo ha hecho de una manera y al final no hay más secreto que te guste y que dibujar y dedicarle mucho tiempo. En mi caso, yo bueno, hice el bachillerato artístico ahí en León precisamente, en la Escuela Sí. de Arte, y después yo tenía como la opción, o en aquel momento no sabía mucho, era o hacer Bellas Artes, la carrera, Sí. o descubrí que tenía la opción de estudiar ilustración en un ciclo formativo, en una FP. Ujú. Y yo como tenía tan claro enfocarme a la ilustración y tal, pues dije, vale, me voy a apuntar, que siempre hay tiempo En la para carrera, estudiar sí. una carrera que me daba un poco más de pereza, muchos años, tocar un Sí. montón de palos. Y al final, la cosa es que yo empecé eso, estudié ilustración, que fui a Valladolid a estudiarlo, y durante ese tiempo yo ya estaba como muy a tope con los cómics y quería dedicarme a eso y empecé a hacer mis primeras páginas. Mm. No para clases, sino por mi cuenta. Empecé a contactar con gente que estaba haciendo fanzines, Sí. a autoeditarme yo. Entonces al final iba haciendo como historias cortas, presentándome a concursos municipales, cosas así, haciendo historias cortitas que además me gustaba mucho hacer relato. Y poco a poco es ir viendo y que la gente te vaya conociendo, y a partir de ahí pues ya empecé a presentar proyectos a editoriales y a moverme un poco. Y en el mundo de la ilustración sí que ahí empecé a hacer un portfolio. Eso fue como, Sí. me llevó más tiempo, pero eso, centrarme en lo que quería. Por ejemplo, yo cuando empecé a tomarme un poco más en serio lo de currar de ilustrador, me enfoqué en los libros de texto de clase, de primaria, secundaria, Sí. y empecé a mandar portfolio a editoriales, a SM, Santillana y cosas así. Ahí me imagino los libros Y estos de inglés con conversaciones, dibujos con Javi de Castro de Hi, hi there. bueno, pues, pues mira, de inglés no he hecho, pero he hecho de lengua sí que he hecho. Ah, Sí, sí. y el... Y, Sí, y perdona, eso, perdona. sí, sí. No, No, nada, nada. para la gente que se... ¿Cómo ves este rollo, por ejemplo, que ahora parece que cada vez, supongo que visites eventos también? El Artes Alley, ¿ves como un buen motor para Mm, iniciar a la gente a dar a conocer su obra, sus formatos? Porque yo creo que ha cambiado mucho. Bueno, a ti también te tocó ya la parte casi sí, redes sociales, pero antes era más el rollo de ir sí, a los sí. eventos con el fanzine, me acuerdo yo. Entonces, ¿qué recomendarías para esa gente que también se quiera dar a conocer? El invertir ese tiempo ahí en... Bueno, ahora a día de hoy yo creo que es Instagram todo, ¿no? En plan Sí de... que, sí, dentro de las redes sociales quizá Instagram es la más potente para estas cosas. Yo estoy en redes sociales y estoy ahí y no sé hasta qué punto me ha salido curro a partir de ahí. Yo diría que en realidad poco. Ya, Sobre todo sí que sirve, por ejemplo, para promocionar mis cómics, y los lectores ha llegado todo por redes sociales, pero curro poco. Pero sí que yo sí que hacía fanzines y me movían por muchos eventos. Entonces también como que hay igual a autores que admiraba y se los regalaba, ¿no? sí. Y era como una forma de que conocieran mi trabajo y me hacía ilusión que lo leyeran.
y cosas así. De Artisali, yo por ejemplo nunca he hecho Artisali, pero Hmm. más que para promocionarse me consta que es un curro, es Ya, directamente, ¿no? La sí. gente trabaja de eso y es otra forma también de ganarse la vida en dibujando, la verdad. O sea, hace poco escuché una charla de una chica que se dedicaba a esto y la verdad es que es un mundo totalmente ajeno a lo que yo hago, pero es un currazo y hay que también entender cómo funciona ese mundillo que no tiene nada que ver con el mundo editorial, claro. Puede ser interesante traer a alguien de, de ese mundo porque estamos aquí expandiendo Sí, 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 sí. opciones, opciones laborales. Y eh, me consta que la gente vive de Artisale, pero sí que es un curro. ya, es que tienes que estar siempre así como con la actualidad, mirando a ver tu estilo, lo que quiere la gente. Y es un trabajo distinto, porque ¿cómo es un día de trabajo para ti? ¿Eres de estos que madrugas o esperas un poco a que te vengan las musas y dices, ahora me pongo aquí a... No, no madrugo, de hecho, hombre, ya que soy autónomo y trabajo en casa, pues me pego el lujo de no madrugar. A ver, yo me levanto a las 9, tampoco me levanto Bueno, vale. a la 1, pero, no, pero no madrugo y si un día me duermo, pues no pasa nada. Pero sí, nada, yo sí que me pongo a trabajar por la mañana, pero no, digamos que estoy un poco disperso. Normalmente la Hmm. mañana la dedico a responder mails, a revisar cosas que tenga que hacer, a vaguear también un poco y, y en general así. Y ya sí que, bueno, y depende, si justo tengo que hacer alguna entrega, pues es diferente, Claro. pero lo normal es que sea así. Y es más por la tarde, después de comer, ¿no? Entre las 4:30 y las 5, sí que curro hasta las 9. Y ahí es cuando estoy súper concentrado dibujando y le dedico sobre todo la tarde a dibujar. Ya. Y normalmente, si no hay una cosa muy urgente, paro a las 9 y se acabó. Yo de eso de trabajar de noche intento evitarlo. Ya, es como te pones tu jornada laboral normal, bueno, dentro de, Sí, de los de los sí, pocos bueno, claro. beneficios que te da ser autónomo, que es que, bueno, Sí, sí, sí. eh, claro, tú ya tienes la idea, ¿eres de estos autores que ya tienes la idea desde el principio pensada o dejas un poco que las obras te vayan hablando, te vayan transmitiendo su rollo? ¿Has partido con alguna idea de, por Sí. ejemplo, hombre, Cosmo, ya hablaremos de Cosmo, pero por ejemplo en Villanueva, partiste con una idea y la obra luego se fue convirtiendo en otra? Es un poco sí, un poco las dos cosas. Yo Hmm, realmente no me pongo a trabajar hasta que no tengo claras un montón de... En el caso de cómics, pues tengo que tener muy claro claro, cómo acaba la historia, o sea, que tengo que tener... sí, en el caso de Villanueva, por ejemplo, sí que es verdad que me puse a trabajar y cuando llevaba como escrito, yo qué sé, el equivalente a 30 páginas o algo así, que en realidad es poco en cómics, me di cuenta que aquello como que no me funcionaba y empecé a hacerlo de nuevo con otra historia sí, y a partir de ahí sí que trabajé, pero bueno, pero digamos que no me había entrado en harina en realidad, ¿no? O sea, no claro. me había puesto a lo que es a dibujar de verdad. Y es cuando, y de hecho a veces pienso en muchas historias que se quedan por el camino, que, que les doy muchas vueltas y cómo eliges la buena y en realidad me doy cuenta que se elige sola. O sea, cuando yo llevo Hmm. 30 páginas dibujadas, digo, pues va a ser esta, ¿no? Porque Esta es la si buena. no, no... Sí, y las otras simplemente es que simplemente van quedándose por el camino. Claro, ¿cuál es como autor completo que eres? Y a lo mejor lo estoy centrando más en el cómic, luego ya hablaremos de la ilustración. Mm. ¿Cuál es la parte que más disfrutas como actor, como autor completo? ¿El guión, el dibujarlo, el colorearlo? Cuando llegan Es las, todo... cuando te pagan la editorial. sí, todo, todo tiene sus fases y creo que todas me gustan de diferente manera. Hmm, Digamos que la primera fase de creación del guión y de desarrollar la historia es muy divertida. O sea, y sobre todo resolver cosas que no, sabes, piezas que no encajan. hmm, Cuando das con una idea para que todo encaje, es que es muy satisfactorio, es muy divertido hacerlo.
la fase de diseñar todas las páginas, porque yo voy como planteando, digamos que a la vez que escribo el guión, diseño Sí. cada página, cómo van a ser, todo con monigotes. Hmm. Y esa parte pues también es muy divertida. Luego, convertir los monigotes en dibujos de verdad, digamos, también es muy divertida porque estás dibujando. Y luego la parte de entintar y los acabados finales, que es una parte que igual es más rutinaria o monótona, Hmm. es también me gusta porque es muy relajante, porque esa es una parte en la que el cerebro ya está apagado. Entonces yo estoy Ya vas. escuchando podcast y estoy dibujando y digo, qué tarde más buena he echado aquí, porque yo qué sé, es como hacer punto de cruz o hacer, ¿sabes? Es una Sí, actividad sí, que es sí. como que desconectas. Entonces, al final todas están, yo disfruto con todas, por suerte, porque bueno, si no, si no Ya. lo llevaría un poco crudo. La verdad es que sí. Entonces, ¿eres de los que primero hacen un bocetillo? ¿Tú trabajas solo con técnicas tradicionales, quiero decir, lápiz, tinta, Mm. o ya estás ya, bueno, yo pues supongo que la mayoría Nada, de yo hace obras ya van en años, digital, ¿no? sí, Pero sí, 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 yo hace años que empecé a currar en digital, creo que en 2017, 16, y desde entonces todo lo hago en digital. Quizá la única parte que no hago, que es más abocetada o digamos que para diseñar todo el cómic, yo lo trabajo como en pequeños posits cada página muy sí. chiquitito y que hago unos monigotes muy pequeñitos y esa parte sí que la hago en papel porque bueno, luego tengo una baraja entera de hojas, pero luego todos los bocetos y todo lo hago en digital, sí. Claro, supongo que eso es un poco para el esquema de cómo va a ir esa viñeta, ese momento, y a lo mejor Hmm. luego te das cuenta que necesitas cambiar una postura, necesitas cambiar mil cosas y eso es Sí, más luego, cómodo. claro, luego improviso mucho. Luego, antes que preguntabas sí, antes que preguntabas que si yo lo tenía todo claro cuando antes de empezar o no, Hmm. claro, o sea, hasta que no lo tengo claro no empiezo, pero luego improviso un montón. O sea, cambio Sí, un montón de cosas que uno va viendo que funcionan de otra manera o que tal. claro, y cuando se trata de una ilustración, ¿te ves más, no quería decir encajonado, te ves más limitado a la hora de plasmar algo? Porque claro, un cómic es un Eh, proceso creativo hmm, completo tuyo y muchas veces una ilustración ya vienes sí, con la idea de alguien, ¿no? sí, normalmente trabajas con, bueno, he tenido todo tipo de trabajos, pero Hmm. normalmente te piden lo que tiene que haber. Eh, No, o sea, igual es que ya son muchos años y no me cuesta mucho desarrollar las ideas de otra persona. De Sí, hecho, hasta suele ser más fácil porque es simplemente hacer lo que me dicen, ¿no? Es, vale, tengo que hacer esto, lo tengo que resolver. Y quizá yo soy peor jefe, digamos, a la hora de exigirme cosas y de cómo puedo. Cuando trabajo pues eso, con textos de otras personas o con cosas así, no suele dar mucho problema. es que claro, con las dos partes te enriquecen de cierta forma, ¿no? O sea, una es, si tuvieras que quedarte con alguna de las dos, porque sí que me has hablado siempre y has hablado mucho en este podcast de la ilustración, parece que es donde está tu ilusión, tu fantasía, ay, cómo me gusta la ilustración, pero luego parece ser que los caminos te llevaron más por el cómic y entonces no sé cuál. No, no, sí, la duda es de qué me gusta más. A ver, en realidad me gustan más las dos. Hmm, Me siento mucho más realizado como artista, digamos, con claro, el cómic. Que es un medio que me fascina y me encanta, pero la ilustración me divierte mucho. O sea, digamos que y es la que además me da más ingresos y es una cosa, una fuente de trabajo mucho más lucrativa que el cómic. Entonces yo, y de hecho el cómic, mi posición, digamos, con el cómic es prefiero eh, ser más mercenario en la ilustración y en el cómic ser más artista, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es decir, sí. hacer los cómics que yo quiera, aunque no me los paguen tan bien,
y luego en la ilustración, pues oye, lo que me encargue, no tengo problemas con eso. Bueno, pero Entonces, diga, dime. no, no, perdona, perdona. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que llevamos un poco de delay por la conexión a internet Sí, y sí, hay sí. veces. No, no, sigue adelante, por favor, Javi. No, no sé qué estaba diciendo ya. Sí. Vale, pues ahora te interrumpo. Que sí, que muchas veces pasa en muchos trabajos, ¿no? Que está el que al final sí que te permite, es la fuente de ingresos, el que te permite vivir, y luego el cómic puede ser como esa vía de escape a esas ideas, esos proyectos que tú tienes, que dices, Mm, mira, no me van a dar tanto, a lo mejor tanto beneficio económico, pero sí que me van a dar un beneficio a nivel pues de enriquecimiento personal, psicológico, de sacar algo que yo mm, tengo aquí dentro y lanzarlo para mm. afuera. Sí, Y es complicado compaginar las dos. Hay veces que es como, ¡ah! O en caso de dudas, sí, claro. Es complicado. Luego, en esta profesión hay que tener mucha suerte también, en sí. general. Y yo creo que la he tenido. Por ejemplo, me han salido muchos trabajos de ilustración que me han sido muy Hmm, lucrativos y eso me ha permitido pues dedicar tiempo al cómic y como he podido hacer los cómics que he querido y esos cómics han gustado, luego han sido lucrativos, digamos, ¿no? Al claro, final, sí. eh, porque los cómics se han vendido, se han reeditado, entonces el factor suerte es importante. Entonces, mm, no, no, pues eso. Ya, es al final un poco como en todos los trabajos artísticos Claro, que... luego pasa mucho que yo conozco muchos colegas dibujantes y por eso digo yo mi posición de ser un mercenario de la ilustración, donde no sufro en absoluto. O sea, si me Hmm, piden cambiar algo, lo cambio, me da igual. ¿Sabes? O sea, muchas veces sí que me frustro y digo, pero si no es mi proyecto, haz lo que quieras. O sea, no es mi cosa, no es mi libro, me da igual. claro, En cambio, en cómic sí que para mí sería muy frustrante esas cosas. Y tengo colegas que hacen un cómic mucho más comercial y sienten mucho que están desperdiciando su talento en proyectos que no les gustan. ya. Entonces, pues yo para eso tengo la ilustración, que yo me lo paso bien Sí, dibujando y si tengo que cambiar algo que a mí me gustaría que hubiera salido de otra manera, pues igual, pero, ¿sabes? O sea, mi firma está en los cómics. sí, la verdad es que ahí está guay. Y encima es que, hablando del cómic y todo esto, has tocado webcómic, has hecho novela gráfica, has hecho cómic infantil. ¿Cuál es el género que más, de todos los palos que has tocado, con cuál te sientes más cómodo, más, cuál es el que más te gusta? Es lo de antes, no, no sé Que, cuál. Hombre, que, yo creo que que claro, es, al final sí, eran cosas muy guays. O sea, yo cómic infantil nunca había hecho ni me planteaba hacerlo. Y ahora haciéndolo y he descubierto que es un lugar, un medio, que para la experimentación el lector infantil es como mucho más abierto y ya, está mucho más dispuesto a recibir cosas locas. hmm, Y luego también es muy satisfactorio los niños como lectores, ¿no? Es sí. que te llegan a las firmas y te dicen, me lo he leído 4 o 5 veces, se lo he recomendado en la clase a los compañeros, cosas así que los adultos no hacen. Pero luego también me gusta mucho hacer cómic más para adultos, más en novela gráfica y Hmm. no digamos que son historias, es como que estoy escribiendo para mí también, de alguna manera. Entonces, el webcomic también te permite experimentar cosas que no se puede hacer de otra manera y Sí, no sé, o sea, porque, por ejemplo, creo que es The Eyes, que lo hiciste en digital, ¿no? Ahí se te fue la pinza muy fuerte con con el formato y todo eso. O sea, el formato de The sí, Eyes sí, es, sí, sí, tiene sus cosas, ¿eh? Eh, ¿Cómo te dio claro, por ese experimento? Porque es como, no sé, sí. ¿veremos Bueno, más pues cosas como The buena Eyes? pregunta, porque precisamente, ¿perdona? Es que para mi gusto es una de las más raras, pero también de las más atractivas, junto con Cosmo. Bueno, que ahora vamos a recurrir, vamos a recorrer toda tu carrera, mejor dicho. Y es una de las más interesantes en cuanto a decir, ¡Voilà! ¡Qué forma de expresar las cosas!
Sí, sí, sí. Bueno, yo había hecho antes, unos años antes, en formato blog, alguna historia corta. Hmm, Y entonces yo estaba en un momento muy malo profesional, no como el de ahora, en el que no tenía mucho curro. Yo veía el cómic como el final, ya era como esto ya no, o ah, sea, hasta aquí he llegado, ¿no? Digamos, he intentado hacerlo y no ha funcionado. Entonces, para currar como ilustrador me monto una página web hmm. y digo, vale, voy a hacer algo para llamar un poco la atención y como me había funcionado el tema de los que había hecho anteriormente, planteé hacer DIs, ¿no? Hacer 5 historias cortas con este formato que se lee en scroll, que hay pequeñas animaciones. Sí, sí. Y lo bueno es que fue un proyecto que recuperé las ganas de hacer cómic. Me lo pasé muy bien haciéndolo, funcionó muy bien, gustó mucho. Bueno, me nominaron a Eisner y entonces yo dije, vale, pues Bueno, pues a lo mejor esto vuelvo al mola. redil. Venga, no me he ido, he vuelto. Y a partir de ahí, pues eso también. Empecé a currar mucho como ilustrador y bueno, me empecé a ir muy bien las cosas. Pero sí que fue un proyecto así como que pretendía ser el último. Y es la duda que yo tengo y creo que mucha más gente. ¿Volverá ese rollo alguna vez, el de The Ice? ¿O es una página que ya... O bueno, es que he visto un poco Sí, el ambiente de la entrevista, yo sé que tú no te cierras puertas a nada, en plan de, pues depende, si se sí, me sí, cruza... sí. Es que nunca se sabe, es que la vida da muchas vueltas. Entonces, sí, o sea, yo sí que lo he pensado alguna vez, hacer como una segunda temporada de The Ice, pero es más complicado porque Ya, sí que necesito tiempo y además, si puedo emplear ese tiempo en hacer un cómic en papel, que sé que me va a dar mucho más dinero que en digital, que me da entre cero y nada, sí. eh, es un poco complicado, a no ser, pues eso, Mm. presentar eso, o algún tipo de ayuda o algo así. Pero bueno, de momento, en principio no hay planes, no hay planes. Eso quedó ahí Bueno, y ahí bien pues... está. Y muy disfrutable, todo se ha dicho. Y muy empananoyante, pero moló un montón. Y luego ya nos vamos un poco a tus obras más tradicionales, muy entre comillas, que es El que no me Mm. muero. Una historia compartida con María, siempre se me va el nombre de María, María Hernández Hernández, Martí. Hernández sobre el cáncer y la lucha contra esta enfermedad. Luego pasamos a siempre lío Robson y No, te han Larson, hecho una Larson. putada, ¿eh? Con, con Sí, el sí. de que es esta especie de yo espero una adaptación de Netflix o alguna movida de esta historia tan increíble y para mí Bueno, a que sepa, han hecho una película hace poco. Lo que y pasa no es que te no del cómic, sino de la historia real. No la he visto, no la he visto. A ver da si igual, la da igual. traen o la... Aquí hacemos publicidad de tu cómic, que es una historia que yo creo que es una de tus favoritas, por lo que he oído por ahí, de Sí, tus sí, sí, la verdad es trabajos. que sí, es una historia real y la verdad es que siempre era como que quería llevarla al cómic, o sea, como que lo tenía muy claro, estaba como obsesionado un poco como el protagonista y sí, la verdad es que estoy orgulloso, yo creo que quedó guay. Está chula, está chula. Y luego ya lo último bueno, lo penúltimo que nos traes es este Midsummer del norte de España, este Villanueva. Ujú. ¿Qué te inspiró para hacer esto? Porque es como si Stephen King se hubiera venido a fin de semana a los Picos de Europa y hubiera dicho, ¡buah! Sí, sí. De aquí saco oro. Pues fue un poco así. Bueno, a mí me gustaba mucho el género este de folk horror y, Mm, bueno, Midsommar y The Wicker Man y un montón de pelis. Y cuando, claro, yo cuando las veía me acordaba mucho del Antruejo de mi pueblo, de Carrizo de la Ribera, de Velilla y del el árbol, el ramo leonés, todas esas sí, cosas como que todo conectaba, ¿no? Con este tipo de historias y siempre lo tuve ahí como en la recámara, ¿no? Una historia de esto tal. Y fue que en el año 2019 yo estuve precisamente
con una iniciativa de la Diputación de los bibliobuses, Sí, dando talleres de cómic por pueblos pues, donde van los bibliobuses, que son pueblos muy pequeños, sí. con muy pocos habitantes. Y claro, además yo ni conduzco ni tengo coche, y ya sabemos aquí todos cómo es la provincia de León. Así que fue toda una aventura llegar a ciertos pueblos y digamos que tuve mucho tiempo para pensar en los trayectos y esperas que tuve que hacer. Y claro, también me pasaba que llegaba a estos sitios y yo era el desconocido, porque eran pueblos además que no estaban de paso. O sea, si tú llegabas a un pueblo que tenía 30 habitantes censados y que en Sí. verano eran 70, pues ese chico sabían que yo era el del taller en cuanto me llegaba. Claro, ¿Este eras quién tú, es? Pues el porque no del eran más taller. opciones. Claro, y claro, todos se conocían y yo era el que estaba allí. Entonces, esa sensación de ser el extraño y de ser el que tal, me, me- me empecé a darle vueltas a esta historia y a cómo podía desarrollarla. Y nace un poco así, o sea, nace un poco ahí, empecé a bocetar ideas y poco a poco. Y cuando antes has comentado con The Ice que te llevaste un Eisner, no es la única nominación que has tenido a los Eisner. Has tenido también otra con el Principado, bueno, por un trabajo que hiciste para creo que es el Principado de Asturias, no sé qué Sí, concejalía o sí, sí. wherever, que es el origen de una bandera. Tío, ¿qué se siente cuando te nominan a los Eisner? Que para la mayoría de gente que estará viendo esto es los Oscars del mundo del cómic. Para que os hagáis un poco la idea, Sí, ¿cómo te sientes? Bueno, ya la primera vez debió ser como, ala, la que he liado, o es como, bueno, sí, sí, sí. La primera normal. vez, claro, la segunda fue como A otra vez. otra, a otra vez. No, no, pero la primera fue muy loco, ¿no? Porque sí que la categoría de webcomic y cómic digital, Hmm, como es narrativa, digamos, que no de la editorial, las editoriales mandan sus propuestas, pero en el caso de sí. webcomic la mandabas tú. Me lo comentó un conocido, me dijo, oye, ¿sabes que puedes mandar DIs, tal? Digo, pues lo mando, si Ah, ya bueno, mandar un correo, ¿no? Tampoco. Y entonces me escribieron ellos ya, eso, como unos días antes de las nominaciones y me acuerdo que estaba despierto, o sea, no sé, sería como a las 12 de la noche o algo así, fue como que me han nominado a un Eisner, una cosa que yo nunca creí que fuera a pasar porque es muy difícil que te nominen a un Eisner porque primero tienes que llegar al mercado americano. Entonces, pues imagínate, sí, sí, una pasada. que yo, y encima luego el reconocimiento y poner un poco el estar en la mira, por así decirlo. Nos has comentado que tienes muchos proyectos ahí nuevos, muchos secretos. ¿Nos puedes hacer un mini adelanto? Así, como un spoiler, un tráiler, pero un tráiler de los de antes, no de los de ahora que vas y ya te han contado toda la peli, ¿sabes? Bueno, pues sí que estoy trabajando como en varios proyectos a la vez. Uno sería un nuevo TVO de Cosmo, Oh, bien. Cosmo en el espacio, sería Cosmo en otro lugar. Y porque está yendo muy bien, se está vendiendo bien, Sí. bueno, en fin, que merece la pena y digamos que ya le pilla un poco el truco a hacerlo. Hay muchas decisiones que se tomaron en el primero que ya no tengo que tomar, Hmm. entonces creo que hacer un segundo puede ser más fácil. Y luego también estoy haciendo una novela gráfica que, bueno, sí que vuelvo un poco a retomar el tema del terror mezclado Uh, con costumbrismo de pueblos en España, pero bueno, o sea, digamos que hará ¿cómo se dice? Un díptico interesante con Villanueva, oh, aunque no tiene nada que ver con Villanueva. vale, algo te pasó por esos pueblos cuando dabas el taller, porque has vuelto así como con muchas historias y muchos traumas. Solemos despedir esto con una sección de preguntitas rápidas, ¿vale? Así que te las hago. Lo primero que te venga a la cabeza. Ok. Venga, Marvel o DC. Vale. Marvel, Vale. Morcilla con arroz o sin arroz. sí. Bien, como se nota que eres de León. ¿Cuál es tu villano? Ya, es que, Es que si te echamos. ¿Cuál es tu villano favorito?
El Doctor Muerte. El Doctor Muerte. Un Y te iba a cómic. preguntar, pero como es lo primero que hay que decir, Sí, pues... sí, sí. No, me daba igual de cómic, de cine, de lo que fuera, ¿eh? El primero, Claro, claro. mientras que no me digas política, que luego nos censuran los vídeos. Eh, ¿Qué cómic regalarías a una persona? A una persona. Cualquiera. Eh, No eres de estos típicos en plan de llega un regalo, un cómic que tú regalarías a alguien que le gustan los cómics. pues mira, antes mencioné el Endurance de Luis Bustos, pues el Versus de Luis Bustos. Pues venga. Dibujar con cerveza o con café. Café. Vale, porque estamos a tope, sin alcohol. Una serie que estés enganchado Ahora mismo, Andor. y un personaje de cómic con quien te tomarías un café. Personaje de cómic. Sí, Con Calvin, de Calvin y Hobbes. es verdad, es verdad. Javi, ha sido un placer tenerte por aquí. No te queremos robar mucho más tiempo porque estás en horario laboral. ¿Dónde te podemos encontrar? Aparte que en el Principado de Asturias, por redes, web, algún evento al que vayas a ir, ¿por dónde vas a estar? Eventos, no tengo nada, creo que voy a la feria, sí, es que te iba a decir que en julio creo que es, a la feria del libro de Santander, Hmm. en, en julio estaré. Y de momento creo que nada más, porque Y he tus estado en muchos sitios y, redes, alguna web. y Aquí, esto es. redes sí, en mi web, javicastro.com y mis redes, Javi barra baja de Castro o Javi de Castro en general. Bueno, no estoy en todas, pero en las que estoy ahí. Sí, está. Yo creo que si ponen Javi de Castro en Google tampoco les van a salir muchas opciones y ninguna tan chula como Sí, tú. Ha sido un placer tenerte por aquí, con ganas de ver tus próximos trabajos, de volver a leerse Cosmos otra vez, que está muy recomendada, incluso si no tenéis niños, merece la pena porque también es sí. casual y es muy divertida. Javi, muchas gracias por tenerte. Ha estado muy guay, Nada, hemos bien, muchas aprendido un gracias a montón. ti. Y nada, si queréis seguir atentos al contenido que subimos, dejar un comentario, un like, suscribirse y sabéis que nos podéis encontrar en León Joven, buscáis León Joven y salimos aquí en Instagram, no sé qué, y tenéis un montón de actividades y un montón de entrevistas y cosas. Nos vemos y cuidaros hasta que nos volvamos a ver. Un placer y hasta luego. Venga, muchas gracias, chao. Oye, muchas gracias, Javi. Muchas gracias.